¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, deseándoles todo lo mejor para este año 2025 que estamos empezando. Y bueno, algunos podrían pensar que estamos empezando mal el año porque hay la información que está circulando sobre posibles pandemias que pudieran amenazarnos, y esto nos trae reminiscencias de enero de 2020, cuando nos enteramos de que iniciaba la que se convertiría en la pandemia del el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, que todavía hay casos, todavía ya se convirtió en una enfermedad que probablemente va a estar circulando cada época de invierno. Pero pues la buena noticia es que todavía no hay ninguna razón para preocuparnos. Una de las noticias es el surgimiento de brotes de un virus en China, lo cual nos da susto hablar de un virus que viene de China, pero este virus de China es un virus que no debe causar preocupación. Es un virus que tiene un nombre muy feo, se llama metaneumovirus. Es un virus que se descubrió más o menos recientemente, hace unos 10 años. Eh, pero no se trata de un virus nuevo como lo fue el SARS-CoV-2, y es un virus ya conocido, y es un virus que no causa enfermedad grave. Es un virus que afecta, por supuesto, el sistema respiratorio. Es un neumovirus, pero causa síntomas gripales relativamente leves, afecta sobre todo a niños. No tiene, hasta donde se sabe por el momento, el potencial de causar una pandemia ni nada parecido. Y ahí estuvieron circulando noticias falsas de que China había lanzado una alerta mundial. Eso es absolutamente falso. Ni China ni la Organización Mundial de la Salud lanzaron ninguna alerta mundial por el metaneumovirus, aunque por supuesto, como la noticia llama la atención, circuló en muchos medios y probablemente causó alarma, pero no hay ninguna razón para alarmarse, ni hay un brote mundial, ni se está extendiendo. Y sí, es un virus que surge cada invierno, junto con los virus de influenza, junto con otros virus como el virus sincicial respiratorio, que también afecta mucho a niños, pero no son virus que deban causar pánico, ni que van a causar una epidemia ni una pandemia. No hay razón para preocuparnos. De lo que sí hay un poquito más de razón para preocuparse es los brotes de virus de influenza H5N1. Ustedes recordarán, quizás, si les tocó vivir la pandemia de virus de influenza H1N1 que vivimos que surgió en México en 2000. ¿Qué año fue? 2009, si no me equivoco. eh, y que surgió por todo el mundo, que no resultó ni de chiste tan grave como la que acabamos de vivir hace unos años. Pero los virus de influenza reciben nombre por dos componentes que tienen en su estructura. Uno es la H, y otro es la N, la neuroaminidasa, y la otra enzima que en este momento se me olvida el nombre. Pero entonces tienen diferentes variantes. Entonces hay H1, H2, H3 y N1, N2, N3. El virus que causó aquella pandemia en 2009 era el H1N1. Este virus es un virus de influenza distinto que se llama H5N1. Es un virus que se conoce desde hace mucho. Es un virus que puede afectar sobre todo a aves acuáticas, otros tipos de aves, pero también en los últimos años, y ahí está lo preocupante, ha empezado a adquirir la capacidad de infectar también a mamíferos. Ha infectado a mamíferos como focas, leones marinos, vacas. Últimamente en Estados Unidos está habiendo muchos casos de infección por vacas, también en gatos y también en seres humanos. Esta transmisión que se está dando del virus H5N1 de influenza a humanos se está dando de animales a humanos, sobre todo de aves a humanos, en los
casos que se han reportado en estas últimas semanas. Ha habido más de 950 casos de esta infección en seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud, pero no todos estos han sido mortales. Ha habido más o menos un 50% de mortalidad en estos 950 casos a nivel mundial, lo cual es muy alto, sería el 50% de mortalidad, pero hay que tener mucho cuidado con esa estadística porque probablemente hay muchos casos de personas que se infectaron y que no fueron registradas como infectadas por este virus H5N1. Entonces, si las añadiéramos a esos casos que no se detectaron, la tasa de mortalidad bajaría bastante. De todas maneras, sí es un virus que parece ser peligroso y esto justifica tomar precauciones. Ahora, el punto es que en Estados Unidos se acaba de detectar la primera muerte de un paciente infectado con este virus. Se infectó a través de contacto con aves. Él cultivaba aves y era una persona de más de 60 años que además tenía otros problemas de salud. Entonces se infectó y desafortunadamente falleció. Es el primer caso en Estados Unidos, comparado con los 950 casos en el resto del mundo, sobre todo en Asia y algunos en Europa. Y probablemente también en África. En México está habiendo casos, pero no ha habido ninguna muerte y son casos muy aislados. Sin duda, pues estos brotes probablemente podrán llegar a México, lo cual justificaría tener cuidado al tener contacto sobre todo con aves silvestres, aves de corral. Las personas que cultiven aves de corral deben tener mucho cuidado. Y ahora también, como está habiendo infección en vacas, las personas que tengan contacto con vacas lecheras, que críen vacas y también los productos de esas vacas, incluyendo la leche, pudieran llegar a ser infecciosos. En México todavía no hay casos en vacas, ni a través de contagio con vacas, pero eventualmente podría llegar a verlos. Entonces, si llegara ese momento, habría que tener cuidado no solo en el contacto con aves y con vacas, sino con los productos lácteos que no estén pasteurizados. Entonces, si llega ese momento que todavía no ha llegado, probablemente convendría tener ese cuidado de no consumir productos lácteos no pasteurizados. Y en el caso de gente de campo, criadores, personas que tengan contacto con estos animales, sí ejercer muchísima precaución, y también quienes tengan contacto criando aves de corral, aves acuáticas, etcétera. Pero en México todavía no hay razón para tener ninguna alarma. En Estados Unidos están ya tomando precauciones, pero no quiere decir que se esté desatando una pandemia por un factor importantísimo, que es que no ha habido transmisión de humanos a humanos. Es decir, el virus parece haber adquirido la capacidad de infectar a mamíferos, cuando normalmente era un virus que infectaba a aves, pero y también se ha visto transmisión de mamífero a mamífero, por ejemplo, entre vacas y entre otros animales, pero no de humano a humano. Todos los humanos que se han infectado han sido infectados por contacto con aves o con algún mamífero, pero no de humano a humano. Si el virus adquiriera esta capacidad a través de mutaciones, entonces sí estaríamos ante el peligro de una nueva pandemia. Pero eso está lejos de ocurrir, aunque no deja de ser una posibilidad, porque si ustedes recuerdan, los virus de influenza tienen 8 fragmentos de ARN, de ácido ribonucleico. Le podríamos llamar cromosomas, aunque no es la palabra exacta. Y los virus de influenza de diferentes tipos, por ejemplo el H5N1 y el H1N1, pueden mezclar esos pedacitos de ARN que tienen si dos virus distintos infectan a un mismo animal. Entonces, ese es el peligro, que el virus H5N1 que viene de animales se pudiera recombinar, mezclar sus genes, sus cromosomas, con el virus H1N1 que también circula, o con algún otro virus de influenza, y adquiriera la capacidad de transmitirse de humano a humano. En ese momento sí deberíamos estar muy alertas. Los expertos desde hace tiempo ya han identificado las mutaciones que se necesitarían para que ocurriera esto.
Entonces ya a nivel global la Organización Mundial de la Salud y los distintos países están monitoreando para si llega a ocurrir esto, inmediatamente detectarlo y dar la alarma. Tenemos medicamentos contra la influenza, tenemos vacunas contra la influenza. Entonces, los países del mundo están observando con atención, pero sin alarma, porque esto dista mucho de ser una pandemia en desarrollo o de haber ese riesgo hasta el momento. Hay que estar atentos, hay que tomar las precauciones adecuadas para no infectarnos de influenza, de COVID, que está habiendo más casos como es natural en época de invierno, y de otros virus estacionales. Pero más allá de las precauciones que ya mencioné, y si llega a México a infectar vacas, tener la precaución con los productos lácteos, seguramente las autoridades de salud informarían en el momento en que fuera esto necesario, pues no hay que tener mayor preocupación. Así que disfrute usted todavía este año con tranquilidad y esperemos que no tengamos que tener otros motivos de preocupación por epidemias de virus. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.